Soy Martín Gac, estoy en el Parlamento Europeo, donde hoy se celebró una reunión sobre Palestina. Pero el foco no fue solamente la situación en Gaza, sino que fue la complicidad europea y fue además qué tipo de medidas pueden ser tomadas, tanto sociedad civil como estratos políticos, para poder terminar con el genocidio, pero también trabajar hacia el final de la ocupación israelí de territorios palestinos. Para discutir eso, tengo acá conmigo a Ana Alcalde, que es influencer y comentarista política en España. Tengo a Jaume Asens, que es eurodiputado por los Verdes, del Comuns. Y tengo acá también a Cecilia Strada, de los socialistas italianos. Bienvenidos a los tres. Creo que los dejaría hablar, pero la primera pregunta que les quiero hacer tiene que ver con un poco contraponer lo que estamos viendo los que estamos en medios o estamos en política con un poco lo que está pasando en la calle. Esto fue uno de los temas de los que se habló. Principalmente lo que me pregunto es si la sensación de desesperanza que hay después de 2 años de genocidio, que no parece tener una réplica clara en los sistemas políticos, no indica que los sistemas políticos están exhaustos, que no hay más conducto político para frenar esto que por 2 años nos ha dado por lo menos 70.000 muertos. Me pregunto por ahí si, Cecilia, querés empezar con esta pregunta. Si hay conducto politico, es la pregunta todavía. E poi rispondi in italiano. Ok, ma cosa vuol dire conducto? Voglio dire, ripeto, no, va bene, benissimo. La domanda è se siamo in una situazione dove non ci sono più vie politiche per risolvere questa situazione, dove c'è un divorzio tra la politica e il pubblico. Io penso che ci sono vie politiche per risolvere la situazione, manca la volontà politica di prendere le vie politiche per risolvere la situazione. Gli strumenti per provare a fermare il genocidio, quantomeno per non essere complici del genocidio, l'Europa li ha tutti, l'abbiamo visto con la Russia. Sarebbe davvero bastato prendere quello che abbiamo fatto con la Russia nel momento in cui la Russia ha aggredito e invaso l'Ucraina e cancellare il nome Russia, mettere il nome Israele. Voilà, sono quelli gli strumenti politici. La sospensione dell'accordo di associazione, l'isolamento internazionale attraverso il blocco del commercio, l'embargo sulle armi da e per Israele. Gli strumenti ci sono. Serve la volontà di utilizzarli e questo è mancato. Quello che io credo abbia fatto la differenza e ha cominciato a cambiare leggermente le cose, mi piacerebbe dire che siamo stati noi, questo piccolo gruppo di parlamentari che hanno insistito ogni giorno, ogni settimana per fare queste cose. Non penso che siamo stati noi, penso che abbiamo avuto sicuramente un ruolo nel fare pressione verso le istituzioni europee, ma penso che quello che ha cominciato a cambiare le cose siano le piazze. Siano le popolazioni che hanno invaso le piazze. Sì, possiamo dire anche i parchi. Le piazze, i parchi, tutto, il mare. I cittadini e le cittadine che hanno deciso ora basta. E nunca más. E quindi hanno cominciato anche a puntare il dito contro i politici e i politici e le politiche a quel punto hanno cominciato a dirsi ma sai che forse conviene parlare anche a me. Questo ha messo in moto dei processi, però siamo ancora lontanissimi dall'obiettivo. Creo que, no sé si Jaume tenés... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Cecilia, que nos quieren hacer creer que no hay alternativa, que la injusticia es inevitable. Y no es cierto, los instrumentos existen, lo que no hay es voluntad política. Y hemos creado una serie de instituciones que ahora están precisamente en entredicho, porque esas instituciones prevén una serie de mecanismos que no están funcionando, pero no están funcionando porque quienes tienen que aplicar esos mecanismos se niegan a aplicarlo. Por tanto, aquí hay un problema de desobediencia. Los estados están desobedeciendo, no solo al mandato de la ONU, están desobedeciendo a los mandatos de los tribunales internacionales de justicia. Desobediendo a sus propias leyes. Desobediendo las propias leyes de las cuales nos hemos dotado, sus propias promesas que nos vinculan a nosotros y a ellos. Por eso, como Cecilia, surge una obligación de los ciudadanos de cumplir con esa legalidad internacional, porque quien tiene que cumplirla no lo hace. Cuando Ana y otros, yo también, cuando me fui a la marcha a Gaza por el Cairo, hacemos eso de intentar ayudar, ayuda humanitaria,
hacemos lo que los gobiernos deberían hacer y no hacen. De hecho, la ONU tiene mecanismos para crear un corredor humanitario. La Asamblea, es verdad que el Consejo hay derecho de veto por parte de Estados Unidos, pero se puede elevar la cuestión a la Asamblea General y aprobar una resolución. El principio de unión por la paz, ¿no es cierto? Exacto, que es una conquista que ganó Estados Unidos contra Rusia, precisamente. Y ahora sería aplicarla precisamente contra Estados Unidos. Rusia lo consiguió para driblar, para evitar el veto de Rusia. Y ahora esa doctrina se debería aplicar. Por eso, nosotros cuando a veces hablamos de desobediencia civil, hay que recordar que hacemos desobediencia civil, pero la hacemos invocando y apelando a una legalidad superior que nos obliga. De hecho, por tanto, la ilegalidad está en el otro lado. E incluso, y termino, no solo es una legalidad ordinaria, son crímenes. Tienen las manos manchadas de sangre. Este edificio está manchado de sangre, y muchas de las instituciones. Porque a veces se dice, Europa no hace nada, mira hacia otro lado. No, es peor que eso. Sí que hace. Una frase realmente que para mí fue muy, muy emocionante en la reunión de ahora, que fue esta idea de que Europa, el silencio de Europa, y por ahí lo dijiste vos, que el silencio de Europa pensé por mucho tiempo, por ahí fuiste vos, Cecilia, que es el silencio de Europa pensé por mucho tiempo que era falta de interés, pero no, el silencio de Europa era complicidad. Creo que fuiste vos. Y me pregunto en este sentido, y por ahí en realidad la pregunta es para Ana, pero es sobre un poco cómo vos ves, y es algo que no nombré, el hecho de que fuiste parte de la flotilla Sumud, donde yo lo entiendo por lo menos, y por supuesto que esta no es una entrevista para mí, pero lo veo como una de las fuerzas de presión quizás más importante en poner 2 millones de italianos en las calles, en sacar a España. ¿Cómo ves un poco ahora, meses después, la función? Sí. No entiendo tu compromiso, pero la función de lo que hiciste en términos del discurso político en Europa. Bueno, yo creo que Israel quiere que caigamos al final en el fatalismo, ¿no? Porque al final sabe que la esperanza es nuestra fuerza, y creo que es lo que demostramos nosotros cuando estuvimos en la flotilla. Demostramos que era posible que se le viera por fin la cara a Israel, ¿no? Y verdaderamente que todo el mundo supiera y conociera lo que pasa en Palestina, y al final eso les hizo verse a ellos en peligro, y por eso ha armado todo este plan, ¿no? Que no solamente conlleva la resolución 2803, sino también esa dictadura digital de silenciarnos a todos, ¿no? Porque más que nunca ha visto su proyecto en peligro. Y creo que eso es lo que justamente nos tiene que dar esperanza, ¿no? Porque quiere decir que podemos, que cuando nos unimos tenemos la fuerza suficiente para combatirlos. Y es verdad que nos encontramos ahora 2 fuerzas políticas, ¿no? Que una tira hacia el lado del opresor y otra hacia el lado del oprimido, ¿no? Pero nosotros estamos en el lado correcto, que es junto a los oprimidos. Sí, y eso da esperanza. Si puedo empujarte un poco con esto. ¿Sentís a esta altura, después de estos meses, que lo que hicieron fue exitoso? Para mí totalmente, porque ahora conozco a mucha gente que me da las gracias porque conoce la causa palestina y no sabía que allí se estaba cometiendo tal masacre, ¿no? En nombre de, además, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Del holocausto. Es una mentira, ¿no? Y entonces hay mucha gente que ha conocido la causa palestina gracias a la flotilla. Entonces, para mí eso ya es un éxito, ¿no? Desenmascarar a Israel y sobre todo también desenmascarar a la Unión Europea y verdaderamente ponerle cara a los cómplices que, como decía Jaume, pues no están ejerciendo al final el derecho que deben de prevenir el genocidio. Tenemos una cuestión, bueno, vos has sido censurada varias veces, cuentas cerradas en Instagram, que es, digamos, tenés una presencia muy importante, alrededor de 250.000 creo, por lo menos en una de las cuentas. 350.000, bueno sí, pero ya ahora... Evidentemente con la censura me han... Esta por ahí es una pregunta que va más para nuestros eurodiputados, pero tiene que ver con que vivimos en un estado de situación en donde la esfera pública europea, específicamente en una situación que es un debate serio y estructural, porque es un debate moral, está completamente ocupada y no tenemos capacidad de gobernar por medio de nuestros medios democráticos el espacio digital en el que estamos discutiendo y estamos presentando Gaza. De hecho, es algo que vemos en las últimas semanas, donde el contenido de Gaza se ha reducido radicalmente. Hay una sensación de que tenemos que recuperar no solamente la cuestión europea, democrática, Gaza, pero que tenemos que recuperar el espacio público, la esfera pública digital europea, justamente cuando vemos este tipo de crisis política. Es que ahora mismo los derechos y las libertades en Europa están en riesgo precisamente por lo que sucede en Palestina, ¿no? Y eso
a uno le hace tomar conciencia de que este genocidio es un genocidio europeo. No es extraño que suceda eso, porque nosotros somos responsables de lo que sucede ahí. Somos responsables porque les mandamos las armas, porque les mandamos el dinero, porque le damos cobertura diplomática. Porque somos el principal socio comercial. Porque somos el principal socio comercial, porque nosotros creamos el Estado de Israel y tú, más que nadie en esta sala, lo sabe, porque en las calles de Alemania, pues manifestarse por eso significa ser acusado de antisemita. En Londres también, pero ha pasado en otros países, ¿no? Ayuso en Madrid quitando las banderas palestinas. Aquí mismo en el Parlamento, cuando sucedió la Ucrania, se llenó de banderas ucranianas. Y en cambio no hay ningún símbolo palestino que se pueda utilizar, está proscrito. O sea, hay digamos un sesgo que tiene que ver con la inversión del relato, donde se ha construido a partir de la acusación de antisemitismo, pues una realidad política que es asfixiante, y ahora eso se traduce evidentemente en las redes, pero no deja de ser normal en cualquier genocidio. En la mayoría de genocidios, el genocida lo que quiere es borrar las pruebas, que no queden testigos. Por eso pues no permite Israel entrar periodistas a Gaza, y los periodistas que hay los asesina, son objetivo militar. Hay de hecho una unidad militar que se dedica precisamente a desprestigiar a los activistas sociales, a los periodistas, para preparar el terreno para después poderlos eliminar. Más de 350 periodistas han sido asesinadas en la masacre más grande de la historia contemporánea de periodistas. Esto tiene que ver también con esa censura que se está aplicando, y tiene que ver con un nuevo orden imperial donde está Trump y donde está Netanyahu, que son las dos figuras de ese nuevo orden imperial, que están alterando las reglas con las cuales nos dotamos de una institucionalidad, que es la institucionalidad que surgió después del Holocausto. Por eso se está desmoronando toda una arquitectura institucional. Por eso lo que está en juego en Palestina no es solo el destino de un pueblo, es el orden internacional, la justicia internacional, y la propia idea de humanidad es lo que está en juego, y la propia idea de Europa. La integridad europea, ¿no es cierto? De hecho, me pregunto esto, porque siempre la sensación que tengo cuando veo lo que pasó con Ana en Instagram, cuando veo otra gente que está hablando de Gaza, cuando yo mismo paso por las cortes alemanas, siento que yo no soy el blanco, yo soy el conducto, yo soy el instrumento. Digamos, si esto le puede pasar a esta persona, entonces todos los demás están en riesgo. Y especialmente porque, digamos, creo che il caso probablemente te è cercano, sei vicino a questa storia, che è la storia di Nunziati. Nunziati non ha fatto niente d'altro che fare una domanda. È una domanda perfettamente ragionabile, perché infatti questa è la stessa domanda che abbiamo fatto sull'Ucraina. Certo. No, tutti, ma anche una domanda che già nell'Unione Europea è una domanda in corso, diciamo, è un standard definito. Mm-hmm. Come vedi questa storia? Come si protegge, diciamo, Ana, ma anche il discorso pubblico? Perché questa è una questione del discorso pubblico. Sì, Scusami, la libertà di prensa, che per me è una cosa molto importante. La libertà della stampa, e non solo, diciamo, i giornalisti oggi sono a rischio di censura, ma un altro rischio che vedo è l'autocensura. Come dire, che non servano neanche delle leggi per censurare, basta spaventare i giornalisti, certo. Spaventare i giornalisti Appunto. con la perdita del lavoro o la perdita di contatti, eccetera, no? False accuse, le persone cominciano ad aver paura per la propria famiglia, perché essere accusati di cose gravissime come di essere antisemiti o in alcuni casi sostenitori del terrorismo, perché è qua veramente la situazione paradossale, che se chiedi il rispetto della legge, del diritto internazionale, sei un sostenitore del terrorismo. È veramente un mondo alla rovescia. Le persone, anche i giornalisti, cominciano ad avere legittimamente magari paura, e allora scatta l'autocensura prima ancora che la censura. E poi siamo noi europei, sì, sicuramente ostaggio di uno spazio digitale che
è fuori dall'Europa. Io ero rimasta molto scioccata l'anno scorso quando stavo cercando una cosa su UNRWA, perché stavo cercando un dato molto specifico che UNRWA aveva pubblicato, e il primo risultato che mi è venuto fuori sul motore di ricerca erano le inserzioni a pagamento del governo israeliano per dire bugie su UNRWA. E questa è una cosa veramente gravissima e dobbiamo sicuramente difendere questo spazio. Per contro, i social media, nonostante tutte queste limitazioni, io penso che abbiano fatto una parte straordinaria nel far assumere alle persone una coscienza di quello che stava succedendo. Quando i media principali non ne parlano o ne parlano in un modo completamente distorto. In Italia c'è questa cosa terribile, per cui proprio l'uso delle parole. Gli israeliani vengono uccisi dai terroristi. Con nome e cognome. Nome e cognome, la faccia, la storia, ti raccontano, esattamente come ci avevano raccontato le vittime dell'11 settembre 2001. Certo. Tutti sono entrati nella nostra storia perché ci hanno raccontato chi erano queste persone. Sì, I palestinesi per contro sono numeri, non hanno foto, non hanno storie, sono solo numeri e muoiono. Quindi l'israeliano viene ucciso e il palestinese muore. Quindi ed è veramente disastroso. Di fronte a una situazione dei media mainstream di questo tipo, invece mio figlio per esempio ha saputo tutto quello che succedeva in Palestina grazie ai social media. Usciva da scuola, si attaccava ai social media e alla fine della giornata ne sapeva quanto ne sapevo io, che passavo tutta la giornata a lavorare su questo. E quindi c'è da capire come preservare questo spazio di parola che di fatto è l'unico che ci rimane. È un buon punto, infatti. Diciamo, abbiamo trovato Ana per esempio con social media e me pregunto de hecho, viniendo justamente mucho de ese espacio y digamos has tenido mucho éxito en ese espacio, has tenido mucho éxito en el espacio digital en varios canales diferentes, más allá de que sé que has luchado contra censura, pero creo que tenemos que reconocer, y creo que en este sentido Cecilia tiene total razón, que mucho de lo que vemos en las calles, además de la flotilla, además de la presión pública, es el hecho de que tenemos canales de presentación. O sea, si podemos decir, como se dijo hoy, creo que es completamente correcto, que básicamente la pelea de relaciones públicas Israel ha perdido con creces. O sea, su propio discurso radical al final la ha desenmascarado, ¿no? Pero lo que ha hecho muchos jóvenes... Los medios sociales, lo que vos haces en alguna medida ha ayudado a eso, ¿no es cierto? Sí, claro, sí. Y lo que al final, en cómo se ha trasladado eso a las calles, ¿no? Porque es lo que estábamos hablando, se ha trasladado en forma de represión en derechos que ya habíamos ganado. Los jóvenes han visto cómo han sido, solo por ser racializados, detenidos, por ejemplo, ¿no? Entonces han visto el aumento del odio, sobre todo también a su cultura, a su etnia. Y otros que eran amigos de ellos han visto cómo sus amigos también son afectados por ese odio. Entonces, que eso no se saca tanto, ¿no? Pero que hay muchos jóvenes ahora mismo que están ya educados en la causa palestina y que están luchando a pie de calle también. Y eso también es importante, que la tele solamente nos está mostrando ahora mismo las odas al fascismo en la calle en España también, los grupos neonazis, pero que hay muchos jóvenes ahora mismo que están en la causa y que antes no la conocían. Pero también creo que de alguna manera eso se vuelve, digamos, hay un efecto secundario, que es que muchos de los medios sociales, de las redes sociales, empujan esta historia. Y en algún momento creo que los medios tradicionales nos pueden desoírlo más, ¿no? Llegan al punto en donde son forzados a tratar el tema. Me pregunto, de hecho, porque una de las cosas que estamos viendo, bueno, en Alemania, hablamos antes, es poco serio, poco profesional hablar de algo que se hizo antes de cámara, pero antes estamos hablando de que en Berlín palabras en árabe estaban prohibidas durante manifestaciones y la gente era arrestada por decir palabras en árabe. Tengo, de hecho, hay un conocido que gritaba falafel, falafel, para ver si ese límite era From the River to the Sea también, From the River to the Sea está prácticamente... decían que implicaba el genocidio de Israel, o sea... Que la respuesta a mí, bueno, en todo caso me la dio Gideon Levy, que dijo, es muy claro, From the River to the Sea quiere decir una persona, un voto, desde el río hasta el mar. Me pregunto si esta no es también una cuestión de realmente darnos cuenta que el público ha abandonado la posición israelí. El consenso sionista no existe más. Yo creo que es verdad que está habiendo un proceso de desvelamiento de la sociedad, ¿no? Porque esa narrativa oficial de Israel cada vez tiene más grietas y cada vez la gente está percibiendo
las mentiras que los sostienen. Y también cada vez creo que está viendo la gente pues que hay una jerarquía del dolor, lo que decía Cecilia, ¿no? Que el dolor es una cuestión de poder. No nos impacta tanto el dolor según quién sea el que lo sufra. Y eso tiene que ver con nuestra mirada colonial. Eso dice de nosotros quiénes somos. Porque los palestinos son números, algo abstracto. Los israelíes muertos son personas que tienen un nombre, una familia, una historia, ¿no? Y eso cada vez se ha ido viendo más en las redes, porque las redes sí que hemos empezado a conocer los nombres de periodistas asesinados, de niños, lo que hacía Ana, lo que hacías tú, poniendo, ¿no? Y creo que la gente ha empezado a empatizar más por encima del nivel de los medios convencionales. Precisamente las redes nos han permitido llegar a esa realidad que nos era ocultada, ¿no? Y trazar líneas de empatía con el otro que en verdad está oculto, ¿no? Y aquí en el Parlamento lo vemos porque también la visibilización tiene que ver con eso. Se ha hecho muchos minutos de silencio por las víctimas israelíes, ni uno solo por las víctimas palestinas, cuando en verdad las víctimas palestinas lo son de una opresión prolongada en el tiempo y tiene que ver con un proceso colonial. Y por tanto no se trata de comparar víctimas, pero desde el punto de vista moral son las víctimas que pertenecen al oprimido. Es como, yo no sé, durante la Alemania nazi había muchas víctimas alemanas también. Y no dejaban de ser seres humanos que habían muerto. Pero si tenemos que establecer... la prioridad es la del opresor, la del oprimido. Exacto. O sea, y a pesar de haber visto declaraciones genocidas de su propio gobierno, ¿no? Claro. Que eso nunca lo habíamos visto. Nunca habíamos visto a gobiernos hacer declaraciones genocidas que también gracias a las redes las hemos conocido, ¿no? Y eso también le ha abierto los ojos a la juventud. ¿Cómo se puede decir vamos a matar a todos los palestinos? Si un árabe dijera vamos a matar a todos los israelíes, ¿qué pasaría? Ya estarían allí invadiendo y acabando con ese país. Sí, y eso tiene que ver con una inversión del lenguaje, y donde Israel lleva años colocándose de forma ilegítima en la posición de víctima, y eso lo decía Goldenmeyer, ¿no? Lo que no vamos a perdonar nunca a los palestinos es que nos están obligando a matarles. A matar a los hijos. A matar a sus hijos. A matar a sus hijos, ¿no? Lo cual es más que deshumanización, más que desanimalización, porque de hecho cualquier animal protege a su crío. Claro. ¿No? Cualquier animal, los palestinos ni siquiera se les permite esa... Y para mí eso es lo más perverso de todo, porque ha habido muchos genocidios a lo largo de la historia, pero que los genocidas se presenten como las víctimas mientras están haciendo el genocidio. Porque es verdad que Hitler, la Alemania nazi, consideraba que en el fondo estaban reaccionando ante una amenaza. Y eran víctimas también, ¿no? Del comunismo, ¿no? Y tenían que salvar la civilización. Bueno, esto es algo que dice Omer Bartov. Omer Bartov dice que nunca debemos olvidar que todo genocidio empieza con una historia de victimización. Que eso es lo que en última instancia lo justifica. Estaba pensando mientras hablaba, y tengo que decir esto como alguien que ama los burros. Assini, yo adoro Assini. La semana pasada, Alemania rescató a 3 burros de Gaza. Y esto no es un chiste. Literalmente prohíben la entrada de niños para ser tratados e hicieron entrar 3 burros rescatados. Ese es el nivel de deshumanización al que llevan. ¿Y por qué lo rescataron? porque tienen un compromisso con il bienestar de los animales. Però non con il degli umani. Sì, ma tra l'altro quegli asini sono stati rubati a Gaza perché la popolazione di Gaza si lamenta che queste sono le bestie che oltrepassano il confine e che poi con la scusa di essere salvati vengono presi e di fatto rubati, quando l'asino sappiamo che è uno strumento essenziale di lavoro e di vita per le parti più povere della popolazione. Ma mi chiedo anche cosa dice questo paragonare questi problemi del first world problems, no? Problemi del primo mondo, quando abbiamo bambini che sono ammazzati, che sono eccetera eccetera eccetera, e parliamo di assini, parliamo di questo tipo di cosa. C'è un problema di disloco di morale, diciamo, la morale europea in questa equazione non esiste più. La morale europea è sotto le macerie di Gaza, perché questo è il mio primo mandato al Parlamento europeo. Per un anno abbiamo sentito l'alta rappresentante agli esteri parlare di Israele come di un buon partner. Kaja Kallas. Sì, mentre il governo di Israele
colpiva tutte le strutture sanitarie a Gaza e hanno violato ogni singolo punto delle convenzioni di Ginevra, ogni singolo punto destinato alla protezione dei civili in guerra. Loro l'hanno deliberatamente violato, e qua si parlava di un buon partner. È chiaro che c'è qualche cosa che non va. L'Europa è annegata, sta annegando nel proprio doppio standard, e tutto il sud del mondo ci guarda e ci dice: le vittime sono tutte uguali, ma qualche vittima è più uguale delle altre. Certo. I criminali di guerra sono tutti uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri, perché infatti quello che fate con Putin non pensate neanche di farlo con Netanyahu. Tu pensi che, diciamo, la fiducia nelle istituzioni e il progetto europeo? Io penso che siano scossi la fiducia nelle istituzioni. Il problema è questo, che ogni volta che l'Europa fa, diciamo, schifo, come ha fatto in questo caso, o come fa in un altro tema su cui lavoro, sono nella Commissione Libe, io mi occupo di migrazioni, ed è un altro tema su cui l'Europa dà il peggio di sé, stiamo proprio buttando via tutti i nostri valori. La reazione delle persone rischia di essere: questa cosa non serve a niente, non mi rappresenta, che ce ne facciamo, non vado a votare. Il punto è proprio l'opposto. Bisogna, ogni volta che l'Europa fa qualche cosa di osceno, bisogna avere più voglia di andare a votare, non meno. Bisogna avere voglia di chiamare gli amici e portarli a votare, perché abbiamo bisogno che le forze progressiste vincano la maggioranza di quest'Aula, perché altrimenti non ne usciremo sono le forze mai. progressiste, ma mi sembra che c'è anche un consenso morale che non è politico necessariamente, ma c'è una impressione che anche, non lo so, cattolici che io conosco di destra che dicono: ma questo non va. E questo per me è una cosa veramente strana. Io devo dire che quando ho visto 2 milioni, perché mi piace Italia, generalmente ho la mia proclività a difendere l'Italia, ma quando ho visto 2 milioni di persone andare giù su strada, mi ho detto: gli italiani qua ci insegnano come si utilizza la democrazia. Perché non è giustamente il punto, è votare, non voto, voto, non voto, ma essere su strada, essere su campo, come diceva, scendere sul campo, come diceva Berlusconi. Questa è una lezione di partecipazione democratica, no? L'Italia, il popolo italiano ha veramente è stato meraviglioso. A ottobre ero in Cisgiordania con una delegazione del Parlamento europeo, ero con una collega del gruppo dei liberali slovena, e ci presentavamo e le diceva: mi chiamo Irena Jovev, vengo dalla Slovenia, e tutti erano: oh, grazie per il tuo governo. E poi dicevo: io mi chiamo Cecilia Strada, sono italiana, grazie per la tua gente. Non potevano evidentemente dire grazie del tuo governo, ma thank you for your people. Sì. E io sono molto molto orgogliosa della nostra gente. Sí, veramente è stata una cosa maravillosa. Ale, allora, quería preguntarte, porque estuviste ahí conmigo escuchando la reunión de hoy del mismo lado que yo, que básicamente no somos eurodiputados, no pertenecemos a la casa. Y hubo muchas de las cosas que probablemente hemos estado discutiendo en nuestros diferentes canales por mucho tiempo, que por ejemplo el hecho de, y esto termina en una resolución hoy, es importante decirlo, que hay una resolución ahora sobre la mesa firmada por estos grupos, que son los socialistas, la izquierda, los verdes, no sé si me falta alguien. No. Socialistas, lo cual realmente es una coalición amplia, hablando de, por ejemplo, el final de los contratos o del acuerdo comercial con Israel, un final, digamos, o no me salen las palabras, es la edad, el final de la transferencia de armas, y hay toda una cantidad de puntos, quiero pasar sobre algunos, pero esto no es algo nuevo, ¿no es cierto? Me parece que es algo que hemos escuchado. ¿Te da la sensación de que esto se puede transformar en algo, o tenés la sensación de que estamos frente a una resolución más? Y los voy a dejar defenderlo, prometo. Sí, o sea, yo sí estoy esperanzada. Me gustaría que se repitiera más, porque creo que al final esto acaba en una presión también, y sobre todo en un mensaje a la calle también, que es la que tiene que presionar. Pero yo creo que, por ejemplo, se ha estado hablando de la rendición de cuentas, ¿no? O sea, esto se tiene que trasladar al final en exigir esa rendición de cuentas. Aquí se establecen unos compromisos, ya a la calle le toca pedir que se cumplan esos compromisos para que los escuchen los que allí no estaban presentes, ¿no? Que se trataba de eso. Entonces, por ejemplo, me pregunto sobre, digamos, la imposición de un embargo. Tengo acá el texto, así que puedo leer parte de esto. La suspensión del acuerdo de asociación Unión Europea-Israel, que es algo que legalmente, y creo que vos lo apuntabas, debió haber terminado en el momento que la Corte Internacional de Justicia dice que hay razones
para sospechar que hay un genocidio en curso. Sí, pero no hacía falta que llegara ese momento. Tiene un artículo, que es el artículo número 2. Que es el artículo de, si puedes explicar, de derechos humanos. Es una cláusula, como tienen muchos otros tratados, que se tiene que aplicar, como las cláusulas de un contrato. Y en esa cláusula lo que se dice es que si hay una vulneración de derechos humanos por una de las dos partes que hace ese acuerdo, pues ese acuerdo dejará de ser válido. Creo que nadie duda en estos momentos que se están vulnerando los derechos humanos en Palestina. Pero mucho antes del 8 de octubre. Mucho ¿no? antes del 8 de octubre. De hecho, ese acuerdo ya... Ese es el problema, que parece que el genocidio empieza ahora, cuando en verdad el genocidio empieza desde el inicio. En la Nakba es ya un genocidio y es una apartheid lo que sucede ahí. Exacto. Por tanto, los motivos para romper el acuerdo son los mismos para no firmarlo en su momento, pero en todo caso ahora es más grave, porque ahora, como dices tú, tenemos unas resoluciones de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia y de la ONU. Por tanto, no hay duda de que estamos hablando no solo de vulneración de derechos humanos, de ilegalidad, sino que estamos hablando de crímenes por los cuales se ha dictado una orden de búsqueda y captura, una orden de detención internacional contra el presidente de gobierno israelí, contra Netanyahu. Por tanto, cuando la señora Kallas se reúne con uno de los ministros de ese gobierno, que también está imputado por la Corte Penal Internacional, se está reuniendo con un criminal de guerra y está siendo cómplice de ese delito que está todavía cometiendo esa persona. Quiero volver un segundo, te hago una pregunta, pero como civil, como persona de a pie, ¿tenés confianza en Europa? ¿Tenés confianza en que Europa pueda realmente, digamos, viste todo esto como yo? A ver, viendo a políticos como Jaume, pues sí tengo, porque mientras que haya gente al final presionando, ¿no? Y al final escuchando a las calles, sí, claro que tengo esperanza. Sé que va a costar, porque al final, evidentemente, nos acompaña además una ola fascista, pero también nos acompaña otra ola que es la que ha desenmascarado, bueno, Israel al desenmascararse también ha surgido una nueva ola de gente mucho más concienciada con lo que estaba pasando en Palestina. Y ese artículo debería de ser también como un objetivo ahora mismo político, porque nos repercute a todos, la ruptura de los fondos, claro, de investigación, porque acaban al final desarrollando armamentística y tecnología armamentística con la que se cargan a los palestinos. Creo que esa es una pregunta que de alguna manera está pendiente para el compacto público, ¿no? Europeo, en el sentido de que esa es la pregunta un poco, la domanda che faceva, che sì, la fiducia nelle istituzioni abbia futuro. Sobre in quanto quello che riguarda alla sospensione di trasferenze di armamento. Questa è una cosa che, diciamo, è ancora una volta sul tavolo da mesi. Ma scusa, la mia domanda è, ogni sera che non facciamo qualcosa, ogni sera che questa cosa non finisce, ci sono adesso 2 bambini la notte, ma durante l'eccidio abbiamo parlato di 28 bambini uccisi ogni sera. La mia domanda è, questa idea è già là, ma hai un'idea di un processo, un metodo, una politica specifica che sia capace di implementare questa sospensione di trasferenza d'arma? Anche lì basterebbe la volontà politica per farlo, e sull'embargo tendo a specificare, io penso che debba essere nei due sensi: non mandare armi a Israele, non comprare armi da Israele, perché l'economia israeliana si fonda molto sulla vendita di armi e di tecnologia. Parentesi, io sono italiana, come dicevo, la tecnologia comprata da Israele è stata utilizzata dal governo italiano per spiare giornalisti, attivisti del soccorso in mare, difensori dei diritti umani, ed è abbastanza vergognoso. L'embargo basta farlo e va fatto rispettare da una prospettiva europea, da una prospettiva nazionale. Non conosco tutte le leggi di tutti i paesi. In Italia la legge 185 del 1990 vieta chiaramente di spedire armi o componenti a paesi che stanno violando i diritti umani o che sono in guerra, e
una principale azienda che è anche partecipata pubblica di armi, l'Italia ha continuato invece apparentemente a esportare anche dopo il 7 ottobre. C'è stata una denuncia adesso per questo, partire dalla società civile. Noi non possiamo fare altro che nell'aula e in questo Parlamento continuare a chiedere quello che è doveroso fare, quello che è un obbligo fare, e ovviamente fuori dal Parlamento continuare a sostenere le iniziative della società civile, per esempio partecipando alle spese legali, mettendoci dei soldi, non solo del sostegno politico, ma è assolutamente necessario. Le armi. Poi, come si fa a rispettare l'embargo? Questo è ancora un altro discorso, perché per esempio, spostiamo il focus, Sudan hanno ritrovato delle armi made in Bulgaria in Sudan, nonostante un embargo dell'Unione Europea, quindi diciamo va fatto e va fatto rispettare. Ma qua siamo ancora prima, qua siamo a livello che nessuna misura è stata presa e bisognerà rispondere, come giustamente dice Jaume, sono stati commessi dei reati e qualcuno dovrà rispondere di questi reati. La responsabilità, io penso, sia la parola chiave, ma non soltanto per la Palestina, perché è chiaro a tutti, se noi non diamo giustizia alle vittime, se nessuno paga per quello che ha fatto, perché Israele dovrebbe smettere di massacrare la popolazione a Gaza o di tenere un apartheid in Cisgiordania? Ma il rischio riguarda anche tutti noi, il sistema di giustizia di cui parlavamo, tutto quello in cui crediamo, tutti gli altri tiranni e regimi del mondo. Che messaggio stiamo dando? Che la si può far franca dopo aver commesso un genocidio? Non la si può far franca, e io credo nella giustizia e non la faranno franca. En los 2 minutos, 1 minuto, pero los vamos a hacer 3, lo que les quiero preguntar es a cada uno de ustedes si son optimistas. Podemos empezar con vos. Lo que estábamos hablando antes de la esperanza. Yo quiero serlo, o sea, yo soy consciente y siempre lo he dicho en mis vídeos, siempre los abría de esa manera o los terminaba de esa manera, pero siempre había dicho que la esperanza es la fuerza de los débiles, y yo me niego a perderla o me niego a morir resistiendo y en la creencia firme de que vamos a conseguir la libertad. Si no soy yo, dejaré la bandera para que lo hagan mis hijos. Jaume. Yo no soy optimista, soy un pesimista, creo, existencial, pero defiendo la esperanza, porque creo que la esperanza no solo es optimismo, no solo es creer en la victoria, no es una promesa de victoria, sino creer en la lucha, ¿no? Y hay luchas que hay que librar, aunque no tengamos la certeza de la victoria. Y eso tiene que ver con el sentido de la lucha. Y por eso creo que el ejemplo de los palestinos que hemos escuchado hoy, que siguen trabajando en unas condiciones muy, muy duras, nos señalan el camino, ¿no? Que a pesar de vivir en medio del horror, siempre hay una brasa que nunca se apaga, y en medio del horror siempre hay quien sigue perseverando. Y esa idea, el Sumut, Sumut Global Flotilla, Sumut es perseverancia, es esa terquedad, esa voluntad de persistir a pesar de todo, es lo que creo que nos anima a seguir luchando sin tener la certeza de que algún día igual ganaremos. Cecilia? Sono d'accordo, è l'esempio delle organizzazioni che abbiamo incontrato oggi, ma non solo, anche le poche ma cruciali organizzazioni israeliane come B'Tselem, come Breaking the Silence, che sono considerati i nemici pubblici numero 1 in Israele, che fanno un lavoro straordinario per difendere i diritti da dentro, ed è difficilissimo fare un lavoro di questo tipo, eppure lo fanno, ci possono dare una lezione. Io le volte in cui mi sento frustrata dentro a questa istituzione, penso a uno qualunque di loro, oggi per esempio pensavo a questa, che lo hace in Alemania también, ¿no? Esattamente, o una bambina che ho incontrato in una scuola di UNRWA in Cisgiordania poco più di un mese fa, che mi diceva io voglio fare l'avvocata, e l'altro io voglio fare la dottoressa, io voglio fare l'ingegnere, un bambino di 4 anni io voglio fare il presidente della Palestina. Ecco, se loro hanno una speranza, ma ovviamente chi siamo noi per perdere la speranza? Ce la teniamo, la coltiviamo e la usiamo per lavorare. Les agradezco muchísimo a los 3 y espero volver a repetir la conversación. Para mí fue un placer. Y la verdad que a mí también me da esperanza, a pesar de que tampoco soy un gran optimista.